Hola amigos, bienvenidos nuevamente a mi canal. Hoy vamos a estudiar un personaje muy interesante dentro de la historia judía. El nombre de él es Sabbatai Tzvi. Su historia comienza en 1666 en el palacio de Adrianópolis. Un hombre que decenas de miles de judíos creían que era el Mesías. Tuvo que elegir entre dos caminos: la conversión al islamismo o perder la cabeza. Eligió la conversión. Y esa decisión iba a partir en dos la historia judía de la Edad Moderna. Iba a generar un movimiento clandestino que sobrevivió más de 2 siglos, y todavía hoy en Estambul hay familias que cargan con ese secreto. ¿Cómo llegó un rabino de Esmirna a convertirse en Mesías más seguido de la historia judía? ¿Y por qué? Incluso después de su apostasia, miles siguieron creyendo en él. Vamos a entender un poco esta historia. Entre 1648 y 1649, las huestes cosacas, lideradas por Bogdan Chmelnytsky, arrastraron comunidades judías enteras en Ucrania y Polonia. Decenas de miles de personas asesinadas, pueblos borrados del mapa. Fue hasta ese momento la mayor catástrofe colectiva del judaísmo desde la expulsión de España. Un pueblo que sufre así busca desesperadamente un sentido, una salida, una promesa. Y esa promesa en la tradición judía siempre tuvo un nombre: el Mesías. El terreno ya estaba preparado, solo faltaba alguien dispuesto a decir: soy yo. Y esa persona nació en Esmirna, en la costa turca, en agosto de 1626. Según la tradición, en Tisha B'Av, el día más luctuoso del calendario judío, sus seguidores después iban a hacer de eso como una señal. En ese día se recuerda la destrucción del primer y segundo templo. Es un momento muy triste dentro de la historia judía. Volvemos a nuestra historia. Su padre trabajaba como agente comercial para una casa inglesa. Esmirna en ese momento era un pueblo cosmopolita, cruce de comerciantes judíos, europeos, otomanos, y en ese ambiente circulaban también ideas de los protestantes ingleses y holandeses. De la época corría una fuerte expectativa milenarista, la creencia que el retorno de los judíos a Sion anunciaría el fin de los tiempos. Algunos historiadores creen que esas ideas, de manera indirecta, llegaron a calar en el ambiente donde Sabbatai creció. De chico lo mandaron a estudiar Talmud, como correspondía, como era común, y lo dominó. Pero lo que de verdad lo obsesionaba era otra cosa: la Kabbalah, los escritos de Isaac Luria, el Zohar, los ejercicios de purificación mística, llamados tikkunim, ayunos, baños, rituales, noches enteras de meditación. Un joven brillante, ascético y cada vez más convencido que su destino no era de un rabino más. Acá viene el dato que cambia todo. Según la lectura cabalística extendida del Zohar, el año de 1648 estaba marcado como el año de la redención de Israel. Sabbatai tenía 22 años. Y ese mismo año, el año de las masacres de Chmelnytsky, el año del dolor colectivo más agudo, empezó a declararse ante sus allegados como el redentor mesiánico esperado. Los rabinos de Esmirna reaccionaron rápido, lo amenazaron de la excomunión. Para Sabbatai insistió, y cada obstáculo que enfrentaba parecía paradójicamente reforzar la fe de sus seguidores. En 1650,
casi se ahoga nadando en el Mediterráneo. Y sale con vida. Para él y los suyos no fue un accidente, fue una prueba más de que Dios lo protegía para algo más grande. En 1651 los rabinos ya no toleraban más y lo excomulgaron, lo azotaron públicamente. Sabbatai tuvo que dejar Esmirna. Solo, expulsado, sin comunidad propia, pero el movimiento todavía no había empezado, faltaba una pieza para esto. Y esa pieza apareció en 1665 en Gaza, con el nombre de Natán de Gaza. Natán era un joven cabalista brillante, carismático, que autoproclamó nada menos que la reencarnación del profeta Elías, la figura bíblica que, según la tradición, debía anunciar la llegada del Mesías. Y ahí está la clave que casi nadie cuenta o casi nadie se da cuenta. Sabbatai solo nunca hubiera llegado a ningún lado. Fue Natán quien construyó la teología, quien escribió las cartas que circularon por toda Europa y el Mediterráneo, quien organizó la propaganda. Natán incluso proclamó que la ciudad sagrada de ahora en más no sería Jerusalén, sino que sería Gaza. Con Natán como profeta, el movimiento dejó de ser el delirio de un solo hombre y se convirtió en un fenómeno de masa. Las noticias llegaron a Hamburgo, a Ámsterdam, a Italia, y judíos y también cristianos las difundieron. Hasta el erudito alemán Henry Oldenburg le escribió sobre esto a Baruch Spinoza. Y con Natán llegó también una doctrina peligrosa: la idea de que en la era mesiánica ciertos actos tradicionalmente prohibidos se volvían sagrados. Sabbatai empezó a pronunciar en voz alta el nombre de Dios, prohibido por la halajá, y a comer alimentos vedados. Decía que así liberaba chispas divinas atrapadas en la materia. Todo parecía indicar que el mundo estaba por cambiar para siempre. A comienzos de 1666, Sabbatai partió hacia Constantinopla. Natán había profetizado que allí colocaría la corona del sultán sobre su propia cabeza. El gran visir no esperó a ver la profecía que se cumpliera, ¿no? Obvio. Ordenó su arresto inmediato. Llevado ante el sultán Mehmed IV en Adrianópolis, le dieron a elegir convertirse al Islam en el acto o morir decapitado. El 16 de septiembre de 1666, Sabbatai Tzvi se quitó la vestimenta judía y se puso el turbante. El sultán, satisfecho, lo premió, le dio el título de Efir y un puesto como su propio portero, con salario incluido. Sabbatai adoptó un nuevo nombre, Aziz Mehmed Efendi. Entre los Domech, los descendientes de sus seguidores, circula todavía una tradición que dice que el momento de la conversión de Sabbatai susurró que sí, que su alma permanecería fiel mientras que el cuerpo cediera, y que liberó un pájaro escondido bajo su ropa como símbolo del alma que daba libre del cuerpo. Bueno, esas son leyendas. Para cualquier observador racional, ahí terminaba la historia de un Mesías. Apóstata es, por definición, un falso Mesías. Natán de Gaza tuvo que hacer un trabajo teológico más difícil de su vida: explicar por qué el Mesías se había convertido al Islam. Y lo logró. Sostuvo que este descenso era en realidad parte necesaria del plan de redención. Un Mesías que baja hasta el lugar más impuro para rescatar desde adentro la última chispa de santidad. Cerca de 300 familias siguieron el ejemplo de Sabbatai y se convirtieron también al Islam. Puertas afuera,
musulmanes, puertas adentro, seguían practicando la fe en secreto. Así nacieron los Domech en Salónica y durante más de 2 siglos y medio sostuvieron una identidad propia, hasta llegar, esto en un acto asombroso, a estar dentro de los impulsores de la revolución de los jóvenes turcos en 1908, lo que puso fin al poder absoluto del sultán otomano. Un siglo después, en Polonia, la misma semilla dio otro fruto. Jacob Frank se proclamó reencarnación de Sabbatai Tzvi y llevó la teoría de antinomia a un extremo aún mayor, determinando la conversión masiva de sus seguidores al catolicismo. Dos ramas, dos continentes, una misma raíz, la convicción de que la fe en el Mesías podía sobrevivir incluso a la evidencia más contundente de su fracaso. El gran historiador Gershon Scholem, el hombre que dedicó buena parte de su vida académica a este episodio, lo llamó el movimiento mesiánico más importante del judaísmo desde la destrucción del Segundo Templo. Y quizá la pregunta que deja este episodio no es tanto quién fue Sabbatai Tzvi, sino qué necesitamos como personas y como pueblos para sostener la fe, incluso cuando la realidad nos da motivo de sobra para abandonarla. Bueno, si te gustó esta historia, te pido que te suscribas a este canal, dale un like y compártalo con tus amigos. Ok, muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio.